Hola, hola, ¿cómo estamos? Qué gusto saludarlos de nuevo, como lo he dicho siempre y siempre lo voy a decir. Es un gusto prender este micrófono para hablar de la palabra. Y pues antes de empezar, cafecito show, importante. Estoy estrenando taza, llamados, patrocina. Así es que quien tenga su café y acompáñeme. O su vaso de agua, lo que sea, permiso. Para empezar. Como siempre. Pues como les digo, es un gusto saludarlos y pues grabar a este micrófono y empezar este capítulo más de el pasaje. Hoy quiero hablar de un salmo, el Salmo 23. Este salmo significa mucho para mí porque desde que estaba chico, niño, mi abuela me lo enseñó. Básicamente fue un salmo que me aprendí de memoria cuando estaba niño. Yo creo que fue el único que me aprendí de la Biblia. Porque realmente, como pues lo he platicado varias veces, ¿no? Yo crezco en la iglesia, pero pues muy lejos de Dios. Y pues por ende muy lejos de la palabra, ¿no? Entonces, ya ahora de adulto, pues que escudriño ahí la palabra y pues te encuentras tantos tesoros. Y el Salmo 23 es uno de esos tesoros. De hecho, creo que es el salmo más conocido o el más famoso. Y desde niño me lo enseñó mi abuela. Me acuerdo que antes de dormir siempre lo decía, ¿no? Y ella lo decía conmigo. Digo, mi abuela ya falleció. Falleció hace poquito más de un año. Y pues básicamente ella fue la que nos dejó la herencia de conocer a Jesús. Y pues quiera o no quiera me acuerdo de ella, ¿no? Con este salmo y me vino a la mente el Salmo 23 pensando en todo este contexto que les platico. Y me puse ahí a leerlo, a meditarlo y la verdad es un tesoro, está hermoso. Y repito, creo que es el salmo más famoso que hay, ¿no? El Salmo 23 pues es un salmo de David. De hecho, en el encabezado podemos leer ahí en la Biblia que dice Salmo de David. La mayoría de las personas consideran que este salmo es un salmo en la etapa madura de David, ya siendo rey, pero nunca olvidando sus raíces, de donde él venía. Recordemos que David pues fue pastor de ovejas y básicamente el salmo inicia diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así inicia en la Reina Valera y pues como lo quiero hacer y lo hice el capítulo pasado, quiero leer en otras versiones también. Por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Y en la traducción del lenguaje actual dice: tú Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Entonces así se introduce este Salmo 23. Sí, me gusta algo que dice James Boyce. Dice: millones de personas han memorizado este salmo. Es lo que les decía ahorita al inicio, ¿no? Yo fui una de esas personas que memorizó este salmo. Y luego dice aquí: incluso aquellos que han aprendido pocas porciones de las escrituras. Yo era uno de esos también. Dice: los ministros lo han utilizado para consolar a las personas que atraviesan pruebas personales graves, padecen enfermedades o están muriendo. Para algunos, las palabras de este salmo han sido las últimas que han pronunciado en su vida. Esto lo dice James Boyce. Y es verdad, creo que muchas personas conocen este salmo, lo han recitado en algún momento difícil. Yo digo, en estos episodios, en estos capítulos no lo he platicado, pero yo hace como unos 4 meses más o menos, pues pasé un tiempo de enfermedad, ¿no? De este virus que ha atacado estos últimos años. Y la verdad sí estuve enfermo, sí estuve grave. Y sin duda este salmo fue uno de los que tanto recité o pensé o oré. De hecho, hoy que estaba escribiendo varios apuntes que tengo aquí, me acordaba que mi hermano le regaló a mi hija un almanaque. Y resulta que yo me enfermé en julio. Entonces en el mes de julio, interesantemente, resulta que ese almanaque, en el mes de julio, tenía justo el Salmo 23 en la porción que dice: aunque ande en valle de sombra, de muerte no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Y yo me acuerdo que siempre que yo me levantaba al baño así como podía, ¿no? Porque estaba tronadísimo. Me acuerdo que siempre que regresaba a la cama veía ese almanaque en esa porción justo. Y es justo un pastor, el almanaque tiene la figura o el dibujo, porque es para niños, de un pastor rescatando de un hoyo o de un... como de un hoyo, un despeñadero a una oveja. Y pues está bien interesante, ¿no? Porque es justo la alusión del Salmo 23, refiriéndose a un pastor que pastorea sus ovejas. Entonces, David básicamente inicia diciendo: Jehová es mi pastor. Entonces, David sabía de lo que hablaba. O sea, él fue pastor. Recordemos en Samuel, que cuando Dios le dice a Samuel: ve y unge a uno de los hijos de Isaí, porque yo lo he escogido como rey. Samuel va a la casa de Isaí y dice ahí que llegando vio a Eliab, y dice que Samuel decía: yo creo que este es el bueno, ¿no? Yo creo que este es el que escogió Jehová. Y el Señor le dice: no te vayas por las apariencias, porque yo no veo igual como ves tú, yo veo diferente, yo veo el corazón, no veo las apariencias, o no veo lo que el hombre aparenta, sino veo lo profundo de él. Y el punto es que ahí en la narración ahí del libro de Samuel dice que Isaí presenta a sus 7 hijos y pues nadie era, ¿no? Nadie era. Y de repente Samuel le dice a Isaí: ¿no tienes más hijos? E Isaí le dice: sí, el más pequeño, nada más que está pastoreando las ovejas. Entonces le dice Samuel: tráelo, y no vamos a comer hasta que él llegue. Y cuando llega David de pastorear ovejas, supongo acá todo sucio, todo asoleado y medio apestosón también, dice que el Señor le dice a Samuel: úngelo. Y pues ahí lo baña en aceite, ¿no? Antes de seguir, quiero... Llamados, patrocina otro shot. Este café... No, otra cosa. Entonces, David sabía qué onda, ¿no? Con el contexto de ser pastor. Él sabía lo que el pastor hacía por la oveja o por las ovejas. Y también sabía el comportamiento de las ovejas. De hecho, ahí en la narración también habla David, donde dice: yo cuidaba las ovejas de mi padre. Y si viene un león o un oso y me roba un cordero, o sea, los corderos son los bebés, me roba un cordero, pues yo voy y se lo quito. Dice: y si el león o el oso me ataca, yo me aviento el tiro con él y lo mato. Entonces sabía exactamente lo que representaba ser un pastor. Sabía que el ser pastor era dar todo por las ovejas, incluso hasta tenerse que aventar un tiro, ¿no? Con animales, con leones, con osos, y defender, porque resulta que las ovejas pues son animales muy indefensos. O sea, hoy precisamente por casualidad estaba ahí en Facebook, y por casualidad me sale un video donde están trasquilando a una oveja. Y estuvo bien curado porque pues justo estaba escribiendo sobre el Salmo 23, haciendo apuntes, y de repente me aparece ese video. Y estuvo bien interesante porque el trasquilador agarra a la oveja y la agarra de las patas y la tira al suelo. Y la oveja se queda acá sin moverse, inerte. Y empieza a pasarle la máquina hasta la piel. Se ve donde le llega la máquina, ¿no? Hasta la parte de la piel se ve donde la lana se está cayendo, ¿no? Se está abriendo. Y pero lo que me llamaba la atención, o a lo que voy, es que la oveja no hacía nada. Se quedaba inerte, se quedaba ahí sin hacer nada. Y el trasquilador la agarraba de las patas y la ponía del otro lado. Incluso hay un momento en donde este compa se sube arriba de ella y le pone la pierna, o sea, la rodilla encima de su cuerpo, y la oveja no hace nada. Termina, la trasquila toda y se quita él, y la oveja ya nada más se levanta y se va. Y ahí había otro grupo de ovejas ahí que
en el lugar donde estaban trasquilando a esta oveja, había otras tantas. Y pues nada más estaban así como asustadas y caminaban por un lado y luego caminaban para otro. Y unas seguían a otras, o sea, muy torpes, ¿no? Muy así como indefensas, como, no sé. Entonces, obviamente David entendía también el comportamiento de una oveja, ¿no? La postura de una oveja. Y pues obviamente las ovejas son que tienen que ser guiadas forzosamente. O sea, una oveja no es un animal salvaje que anda ahí a la deriva. O sea, son animales de granja, ¿no? Que necesitan ser alimentadas, necesitan ser, llevarlas a que beban agua, etcétera, ¿no? Guiarlas. Porque una oveja así a lo salvaje pues se perdería y muy fácilmente. O sea, te das cuenta que sería una presa muy fácil para cualquier animal salvaje, se la comería sin problemas, ¿no? Por la condición tan vulnerable que tienen. Entonces, la alusión que hace aquí David de pastor oveja se me hace interesante. E inicia diciendo: Jehová es mi pastor. De hecho, mi lo puse en mayúscula aquí. Mi pastor, dice. O sea, no menciona y dice Jehová es nuestro pastor o Jehová es el pastor de todos. Dice mi pastor. Y eso me llamó mucho la atención. Podría Jehová no ser pastor de nadie, pero David dice es mi pastor. Y luego dice nada me faltará. ¿Ok? Entonces estas palabras de David no son para gente que se cree autosuficiente, no son para gente que cree que todo lo pueden, que no necesitan a Dios o que no necesitan a nadie. Estas palabras de David del Salmo 23 son para gente que sabe que es vulnerable, que sabe que es parte de los que Jesús dice en el Sermón del Monte: bienaventurados los pobres de espíritu. Y un pobre de espíritu es aquel que dice: no tengo nada, o sea, estoy incapacitado, estoy en bancarrota, necesito a Dios, soy totalmente pobre espiritualmente y lo que necesito es a Dios. De hecho, la nueva traducción viviente, a ver si me acuerdo, pero dice: bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él o que tienen de Dios. Eso está interesante porque muchas veces se ha interpretado ese pasaje como pobre de espíritu, así como que alguien humilde, alguien sumiso. Y no, porque más adelante el Señor Jesús, en ese mismo discurso del Sermón del Monte, habla de los humildes. Entonces el pobre de espíritu no tiene nada que ver con humilde. Habla de una persona que sabe que está en bancarrota y que necesita a Dios. Y aquí David básicamente le está hablando a ellos, a los que somos pobres en espíritu, porque yo soy uno de ellos. Yo necesito a Dios. Yo soy una persona que sin Dios yo no puedo seguir adelante, no puedo avanzar. Sí, necesito que Él me guíe, que Él me lleve, porque yo soy vulnerable, como una oveja. ¿Ok? Entonces, trago de café. Entonces, dice: Jehová es mi pastor, y luego dice: nada me faltará. En la nueva traducción viviente dice: tengo todo lo que necesito. Y en la traducción del lenguaje actual dice: contigo nada me falta. Y está interesante porque básicamente es: Jehová es mi pastor y Él va a suplir toda mi necesidad. Con Él nada me va a faltar. Él es el que me va a sostener. Él es el que me va a sustentar, porque Él es mi pastor. No me va a sustentar y no me va a sostener mi habilidad, lo chido que yo soy, lo bueno que yo soy, lo increíble que yo soy. No, Jehová es mi pastor y por lo tanto nada me va a faltar. Y aquí tengo varios pasajes en el contexto de que entendamos que para el pueblo de Israel, pues desde siempre las ovejas y la ganadería pues fue parte de sus vidas, ¿no? El ser pastores de ovejas y el ser ganaderos pues fue parte de su vida. De hecho, cuando llega la familia de José a Egipto, básicamente José les dice a sus hermanos, cuando se presentan ante el faraón: díganles
que ustedes se dedican a pastorear ovejas. Y Él les va a dar un lugar, pues, no sé, un territorio para que puedan apacentar a sus ovejas, para que puedan desarrollarse como ganaderos, ¿no? Entonces, desde siempre el pueblo de Israel ha tenido esa actividad de pastores de ovejas, de ganaderos, y saben a qué se refiere todo esto, y entienden el contexto, y pueden entender cómo Dios funge como pastor. De hecho, en Génesis 49:24, primer pasaje de la noche del capítulo, dice: pero su arco permanece tenso y sus brazos fueron fortalecidos por las manos del poderoso de Jacob, por el pastor, la roca de Israel. Esto está en Génesis 49:24. Salmos 81. Este salmo es un salmo de Asaf. Asaf fue un músico principal en el tabernáculo que hizo David antes de que Salomón construyera el templo. David hizo un tabernáculo y agarran el arca de la casa de Obed-Edom y lo llevan a ese lugar que David construyó de una manera provisional mientras su hijo Salomón construía el templo. Y desde ese tiempo, de hecho desde que el arca se movió de la casa de Obed-Edom a ese lugar que David edificó, Asaf participó en ese traslado del arca, y Asaf empezó a trabajar en este tabernáculo como músico principal. Y pues obviamente Asaf aquí se avienta un salmo, el Salmo 80, en el versículo 1 dice: te pido que escuches, oh pastor de Israel, tú que guías como un rebaño a los descendientes de José. Aquí lo dice muy claro, y nos damos cuenta que el pueblo de Israel entendía perfectamente lo que era un pastor y lo que era una oveja. Entendían perfectamente que el pastor era el que guiaba, y aquí lo dice, ¿no? Oh pastor de Israel, tú que guías como a un rebaño a los descendientes de José. Entonces, se entiende aquí que el pueblo de Israel tenía una noción muy clara por ejemplo, en Job, cuando Job pues, le es quitado todo, incluso hasta su familia, y cuando el Señor le retribuye lo perdido, dice que Job tenía 14,000 ovejas. Y luego vemos que Salomón, en la dedicación del templo sacrificó 120,000 ovejas. Entonces, estamos hablando que ellos entendían perfectamente todo esto sobre el pastoreo de ovejas. Aunado a eso, en la antigüedad, pues sabemos que la riqueza se medía por las posesiones, y sobre todo por la posesión de ganado. Entre más ganado tenías, pues eras más rico, ¿no? Entonces, el hecho de que diga Job tenía 14,000 ovejas, hablamos de que pues era muy rico, ¿no? Una persona muy rica. Entonces, el tercer pasaje es Salmos 28:9. Dice: salva a tu pueblo, bendice a Israel, tu posesión más preciada. Guíalos como un pastor y llévalos a tus brazos por siempre. Entonces, ya nos queda claro que el Señor es nuestro pastor, o el pastor de quien decida abrir su corazón, de quien decida decir: yo te necesito. No lo voy a hacer, no lo voy a poder lograr. Y Jesús mismo en Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Ok, entonces creo que nos queda claro: Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Y luego adelantito dice, al versículo 2, aquí anoté unos comentarios de Boyce y de Spurgeon. Dice Boyce, dice, el gran Dios del universo se ha inclinado para cuidarnos a ti y a mí, hablando en el contexto de que Dios es nuestro pastor. Y un pastor es justo eso, cuida, protege, defiende, alimenta a las ovejas. Entonces, esto es lo que comenta Boyce y dice un rabino que se llama Joseph Barhama: no hay un oficio más despreciable que el de un pastor, pero Dios no desdeña alimentar a su rebaño, guiarlo, gobernarlo, defenderlo, manejarlo, sanarlo y cuidarlo. Spurgeon dice, antes de que un hombre pueda decir verdaderamente Jehová es mi pastor, primero debe sentirse una oveja por naturaleza, porque no puede saber que Dios es su pastor a menos que sienta en sí mismo que tiene la naturaleza de una oveja. Debe relacionarse con una oveja en su necedad, su dependencia y en la naturaleza deformada de su voluntad. Está grueso, ¿no? Y es lo que comentaba al inicio. Necesitamos, antes de decir Jehová es mi pastor, debemos de entender y de sentirnos como ovejas en esa naturaleza vulnerable, necia, de dependencia. ¿Ok? Y termina diciendo en la naturaleza deformada de su voluntad. ¿Qué quiere decir? Que va a jalar para el monte en cuanto le suelten el lazo, ¿no? Voy de nuevo por el cafecito. Voy a tomar y voy a refiliar. Porque luego se acaba y no. Y si lo dejo en la taza también se enfría, entonces tengo que estar de poco a poquito. En Isaías, este pasaje lo dije el capítulo pasado y vuelve a encajar perfecto en lo que estamos hablando. Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Y tiene que ver con el comentario de Spurgeon, ¿no? Que dice, debemos de entender que tenemos la naturaleza de una oveja, una naturaleza deformada de su voluntad. ¿Sabes? Como lo decía ahorita antes de echarme el café. Una oveja la sueltas y se va a extraviar, se va a perder y quién sabe qué va a pasar con ella. E Isaías dice, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. ¿Ok? Entonces, vengo a esta parte de nada me faltará. Para ya pasar al versículo 2. Y en nada me faltará, tengo dos anotaciones aquí que me gustaron mucho. Dice, nada me faltará significa todas mis necesidades son suplidas por el Señor mi pastor. Nada me faltará significa he decidido no desear más que lo que el Señor mi pastor me dé. Y eso está muy chido porque difícilmente, primeramente, no hemos muchas veces tomado la decisión de decir, el Señor es mi pastor. Yo necesito a Dios. Yo necesito que Él sea mi pastor. Yo necesito que Él me guíe, que Él me cuide, que Él me guarde. Pero aparte es, nada me va a faltar, pero aquí es, todas mis necesidades son suplidas por el Señor que es mi pastor. Pero este está grueso porque se he decidido. Nada me faltará es que he decidido no desear más que lo que el Señor mi pastor me da o me dé. Y eso me gustó mucho porque a veces queremos más y más y más. Y eso es avaricia y la palabra dice que la avaricia es idolatría. Entonces he decidido no desear, más que lo que el Señor mi pastor me dé. Con eso me quedo. Está interesante y muy bonito porque creo que debemos de
agradecer y estar contentos y felices y con el corazón súper agradecido por todo lo que el Señor nos da. Y creo que debe ser una constante todo el tiempo agradecer al Señor por sus bendiciones. El salmista dice, todo lo bueno que tengo viene de ti. Y la palabra también dice que toda dádiva y que todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Entonces, de Él proviene la bendición, de Él proviene la provisión, de Él proviene el sustento. Versículo 2 del Salmo 23. El Salmo 23 me lo quiero aventar. Son como 6 versículos, creo. Y quiero hacer 3 capítulos de 2 versículos cada capítulo del pasaje, ¿ok? Entonces hoy vamos a ver versículo 1, versículo 2, estos 2 pasajes. Y ya los subsecuentes capítulos vamos a seguir viendo el resto del Salmo 23. Versículos dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. En la Nueva Traducción Viviente dice, en verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. En la traducción del lenguaje actual dice, me haces descansar en verdes pastos y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Si hay una función del pastor, es de que el pastor busca los pastos verdes, busca los lugares donde pueda llevar a apacentar las ovejas. Apacentar quiere decir llevar a que coman, pues eso quiere decir apacentar. Que les lleven a comer. Obviamente el pastor tiene que buscar lugares donde dice, aquí está bien chido, aquí está bueno para traer a mi rebaño y que se avienten el buffet del día. Me vino ahorita a la mente de Moisés. En la iglesia hemos estado estudiando Génesis. Estábamos estudiando Génesis y empezamos a estudiar Éxodo. Entonces ahí en Éxodo viene donde Moisés pues se va a Madián y ahí se topa con unas muchachas que conoce, les defiende y para no hacer el cuento largo va y para en la casa de ellas, ¿no? Porque lo invitan a comer y pues resulta que al cabo del tiempo pues se casa con una de esas muchachas y empieza a trabajar para su suegro llamado Jetro. Entonces uno de los trabajos que Moisés hacía era pastoreaba las ovejas de su suegro y resulta que hay una narración ahí en Éxodo donde habla de que Moisés lleva a pastorear a las ovejas y pues lo que entiendo es como que no encontraba lugares chidos para que las ovejas de su suegro comieran y pues se fue yendo hasta llegar al Sinaí. Eso es otra historia, pero el Sinaí se encuentra en la actual Arabia Saudita, ¿no? Entonces, pues hasta allá andaba Moisés. Obviamente, pues todo fue plan de Dios porque ahí es donde Dios se le aparece y lo manda a hacer lo que ya creo que todos sabemos que hizo, ¿no? Fue liberar al pueblo de Israel. Pero bueno, al final lo que quiero decir es que Moisés va en busca de un buen lugar para que las ovejas se apacienten. Entonces una de las funciones del pastor es llevar a las ovejas a lugares donde haya pastos, donde puedan comer, donde puedan estar ahí. Y luego dice, junto a aguas de reposo me pastorearás. O sea, aparte de buscar lugares donde haya pastos verdes, donde se puedan alimentar, también es buscar lugares, manantiales, donde puedan ir y beber, donde puedan refrescarse. Y David aquí continúa diciendo eso. En verdes pastos me dejas descansar, junto a aguas de reposo me pastoreas. Y todo esto habla de descanso, de tranquilidad, de paz, de plenitud. Aquí tengo un apunte, junto a aguas de reposo me pastorearás. El pastor sabe cuando las ovejas necesitan delicados pastos y conoce cuando las ovejas necesitan aguas de reposo. Las imágenes son ricas en sensación de comodidad, cuidado y descanso. Entonces el Señor nos lleva a descansar. Cuando decidimos darle nuestra vida al Señor y que Él sea nuestro pastor y que Él dirija nuestro camino, que Él nos pastoree, que Él nos
lleve a que nos podamos alimentar, a que podamos refrescarnos en esas aguas. Él nos lleva a descanso, Él nos lleva a esos momentos de paz que tanto el corazón del hombre necesita, porque yo cuando vuelvo al Señor, porque tuve mucho tiempo lejos de Él, y el Señor me vuelve a hablar, me vuelve a llamar, y cuando yo regreso a Dios con mucha carga, con mucho peso encima, con mucha insatisfacción, con depresión, con tristeza, con tantas cosas. Y sin duda Él me hizo descansar. Él me llevó a esas aguas de reposo y me quitó la carga que traía. Me hizo descansar, sin duda me hizo descansar, y ahora gozo de la paz que Él me ha regalado, que Él me ha dado, de esa plenitud que hay en Él. Y pues por eso estoy aquí. Básicamente esa es la razón por la que prendo este micrófono, para hablar de lo bondadoso y lo bueno que Él ha sido, de la abundancia y de la plenitud que se encuentra en Él, de la luz que hay en su palabra. No puedo hacer otra cosa más que eso, porque es lo que a mí me trajo vida y me trajo luz, y yo no puedo quedarme callado. Entonces esa es la razón de Llamados, esa es la razón del pasaje, esa es la razón de esto, y con esto concluimos este capítulo. Es un gusto saludarlos, como siempre les digo, es un gusto prender este micrófono, es un gusto hablarles. Les bendigo y les mando un saludo. Bendiciones. Adiós.